Ya, ok, muy bien. Ok. ¿Ya? ¿Listo? Ok. Ok, muy bien. Un momentito. Ok, hermanos, vamos a empezar. Esta es la tercera vez, creo. ¿Tercera? Tercera o cuarta. Ok. El tiempo vuela, hermano. Lo siento. Bueno, este significa que he sido algo muy bueno. Si hubiera dicho 15, este nos dice algo diferente, ¿cierto? Pero ha sido realmente un placer estar con ustedes. Y el plan es tener esta clase, taller esta noche, y luego vamos a evaluar lo que debemos hacer y podemos hacer después de eso. Debo decirles que tal vez me parezco un poco diferente. La barba está en un estilo diferente. Esto es a causa de estamos atrapados en la casa y los hijos se aburran y empiezan a pensar, inventar ideas. Y ayer uh, me rendí y dije, ok, vamos a cortar la barba en el estilo que ustedes querían. Entonces querían dejar esta parte y también estas partes y querían que corte todo eso, pero dejé un poco para que crezca más rápido, para que salga de este estilo más rápido. Lo siento, hermanos, espero que puedan prestar atención a pesar de lo que lo que ven en la pantalla. Bueno, estamos estudiando Levítico, ¿cierto? Levítico capítulo 17, creo, ¿sí? Ya, 10 a 12. Y este es un pasaje que se encuentra claro, en el Antiguo Testamento, pero una parte que diríamos que es parte de la ley. Y no me acuerdo quién exactamente, pero alguien preguntó la semana pasada cómo podríamos predicar, estudiar, interpretar un pasaje así. Algo que se encuentra en la ley y tal vez es un poco extraño y algo que realmente no seguimos hoy. ¿Qué haríamos? Entonces, ustedes ya han hecho la tarea, ¿cierto? Si tienen las hojas, muéstramelo para que estemos responsables delante de la Poco, clase. Muy el bien. inicio. No más poco. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está Vladimir, Vladimir? Entonces, Vladimir, ¿no más hiciste los primeros la pasos o primera qué? parte. No más, número uno, no más orar hiciste. No, la segunda Ok, parte dos también. también. Ok, está bien. Entonces, orar es bueno, si hiciste la segunda, mejor. Ok, muy bien. Entonces, vamos a estudiar este pasaje juntos esta noche. Vamos a aprovecharnos del tiempo que tenemos porque siempre vuela el tiempo. Entonces, déjame orar por nosotros para empezar. Señor, gracias por el tiempo que tenemos juntos esta noche. Dios, eres un Dios grande, poderoso, y no tenemos nada aparte de ti. Dependemos de ti para todo, especialmente para nuestro bienestar espiritual. Aparte de Cristo, aparte de su gran obra en la cruz, somos perdidos, condenados, muertos. Gracias, Señor, por Cristo. Ahora, Señor, por medio de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, tu palabra es algo refrescante, es algo que nos da vida, cuando antes tal vez nos daba muerte. Pero leyendo tu palabra, incluso el Antiguo Testamento, incluso las leyes del Antiguo Testamento, nos señalan que hay un gran Salvador, a pesar de que, porque nosotros somos grandes pecadores, hay un gran Salvador. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entenderlo ahora. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Ok.
Bueno, antes de empezar en paso número 2, debemos hablar por un momento sobre el Antiguo Testamento y sobre la ley. Y ya hemos hablado de eso un poco la semana pasada, hablando de Crónicas, pero hay que recordar la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque sí, son diferentes, ¿cierto? Hay diferentes formas de verlos, de entenderlos. Todo es la palabra de Dios, todo es inspirado, todo es bueno y necesitamos cada libro de la Biblia, pero hay que dividirlo correctamente, interpretarlo correctamente. Y para hacer eso hay que entender el contexto, hay que entender el autor, la audiencia y cómo nosotros debemos relacionar a este pasaje ahora, o este libro, donde sea estamos en la Biblia. Como hemos dicho antes, si estamos leyendo una carta a la iglesia en el Nuevo Testamento, es muy fácil, ya casi estamos ahí, porque nosotros somos partes de iglesias locales. Somos miembros, algunos pastores, líderes, servimos en una iglesia local, y cuando Pablo escribió, estaba escribiendo a iglesias locales, entonces no es muy difícil cruzar este puente a la aplicación a nosotros. Sí, hay que tener cuidado y trabajar cuidadosamente, pero es mucho más cerca que Levítico, porque Levítico no solamente era mucho más tiempo antes, también era de Moisés, otra persona, a Israel, otro grupo que estaba recibiendo las escrituras, y sobre todo otra época o etapa. Esta era el tiempo antes de Cristo, el tiempo a mí me gusta decir, el tiempo de preparación. Tenemos la creación, luego tenemos el momento de separación en Génesis 3, y luego desde Génesis 3 a Mateo 1:1, o tal vez hasta la muerte de Cristo, podríamos decir, es un tiempo de preparación, cuando Dios estaba preparando el mundo para entender y recibir el Mesías, el Salvador, la persona que iba a venir para aplastar la cabeza del enemigo. Entonces, cuando leemos Levítico, estamos leyendo parte de la escritura que fue dada en el momento o en la época de la preparación, ¿cierto? Entonces, no va a hablar de Jesucristo aquí directamente, no va a hablar de la iglesia, no va a hablar de la gracia y misericordia que encontramos en Cristo, de Dios por medio de Cristo. Pero sí, cada palabra en esta parte de la Biblia señala, nos empuja hacia Cristo. Entonces, pensemos por un momento sobre el contexto. Esta es parte de la ley de Dios. ¿Qué sabemos sobre la ley del Antiguo Testamento, sobre la ley de Dios por medio de Moisés a Israel? Alguien dime algo que sabemos sobre esta ley. ¿Tienen alguna ayuda, alguna idea de Vladimir? Sí, fue dada al pueblo de Dios para que anduviera en ella, dice la Escritura. Y ¿Para qué? Sí. Dice el pueblo de Dios para que ellos hagan algo. ¿Qué dijiste? Sí, que el pueblo anduviera conforme a la ley que Dios dio en el monte de Sinaí, si no me equivoco. Okay. Y también dice en otra parte de que quien cumpliera esta ley, por esta ley viviría. Ok, muy bien. ¿Y cómo se llama eso? Esta trato, esta idea de si el que cumpliera esta ley, Dios iba a bendecir y proteger y todo eso. ¿Cómo se llama esta idea? Pacto. Pacto, excelente. Es un pacto
La ley es parte del pacto entre Dios y ¿quién? Y el hombre, o en ese caso el pueblo de Israel. Sí, pueblo de Israel. No hizo este pacto con nosotros, no estábamos ahí, ni con las otras naciones, aunque si otra persona de otra nación quisiera entrar en el pueblo de Israel, fue permitido, como vimos, pero este pacto fue hecho con Israel, su pueblo escogido. ¿Qué más sabemos sobre la ley del Antiguo Testamento? Muy bien, Vladimir, gracias. ¿Qué más sabemos? ¿Alguien? Bueno, la ley, digamos, fue dada en el contexto del Éxodo. ¿El contexto de qué? La ley fue dada en el contexto, digamos, en la situación que vivía Israel en aquel entonces, que era el Éxodo. Éxodo. Ok, ya, muy bien. El Éxodo y también ¿cómo se diríamos? Wilderness wandering, Joel, ¿sabes qué diría eso? Cuando está paseando dentro del desierto, ¿cómo se llama este tiempo, etapa? No, cuando andaba vagando en el Peregrinación. desierto de Israel. Peregrinación. ¿Alguien dijo? Peregrinación. Ok, ya. Algo así. El Éxodo realmente fue su salida ¿de dónde? De Egipto, ¿cierto? Éxodo es una salida. Entonces, fue dada entre el tiempo de Éxodo y el tiempo de entrar en la tierra prometida. Y todo ese tiempo había 40 años ahí en el desierto y fue dado durante este tiempo. Pero sí, gracias Luis. ¿Qué más sabemos sobre la ley? ¿Todas las leyes son iguales? Bueno, Ya sé. Bueno, ya se me permitió hablar. Lo que hemos entendido es de que dentro de esa ley habían leyes humanitarias, civiles y ceremoniales. Y Okay. bueno, lo que he entendido es que eran para regir a Israel como una nación también. Ok, sí. Muy Hasta bien. ahí. Entonces, excelente. Mencionaste, realmente hay tres categorías de leyes en el Antiguo Testamento. Leyes civiles, si quieren escribir eso, si no lo saben, sería muy bueno tener esa idea básica sobre la ley. Leyes civiles, ceremoniales, y el otro yo siempre he llamado la ley moral, pero Luis dijo algo diferente. ¿Dijiste humanitarias o qué dijiste, Luis? Sí, humanitarias. Humanitarias. Ok, bueno. ¿La palabra moral tiene sentido para ustedes? ¿La ley moral? Sí, sí. No sé. Es más exacto, moral. Ok, tal vez sería una palabra mejor para esta categoría. Tiempo civil, ceremonial y moral. Entonces, no más sería bueno recordar eso y tal vez explorar un poquito más el significado de eso y hacer un estudio sobre cuáles leyes están en cuál categoría. No vamos a pasar mucho tiempo en eso, pero eso es una buena forma una buena ayuda en el estudio del Antiguo Testamento y el estudio de la ley. Y normalmente lo que decimos es que la ley civil no es algo que aplicamos directamente. La ley ceremonial no son leyes que aplicamos directamente, pero la ley moral sí. La ley moral sí aplicamos directamente hasta hoy. No robar, no matar. Estos tipos de leyes, la ley moral, sí es algo que seguimos obedeciendo, porque es algo universal.
las leyes civiles y ceremoniales eran más atados a esa época, esa etapa, ese tiempo. Ahora, ¿qué hace? Otra pregunta. ¿Qué es el rol o el papel de la ley hoy en día? La ley de Dios, para los cristianos, ¿qué es el rol? Bueno, para todos, de hecho. ¿Qué es el rol? Bueno, el apóstol Pablo dice de que la ley ha sido nuestro ayo para traernos a Cristo. Es decir, ha sido un instructor. Ya, muy bien. Traer. Pero Yasser, él estaba hablando de la ley durante el tiempo del Antiguo Testamento, antes de la venida de Cristo. Y sí, todavía esta es parte de la idea ahora, pero es más que esto. Pero muy bien, gracias Yasser. Habla de eso en Gálatas, ¿cierto, Pablo? ¿Qué más? ¿Qué es el rol de la ley para todos hoy en día? También nos ayuda a mostrar el carácter de Dios, su santidad, sus atributos. Okay. Ya, muy bien. Muy bien. Ok, ¿qué más? Hermano Ryan, la ley, no somos salvos por la ley, pero ahora la ley nos dice cómo Dios quiere que vivamos. Ok. Ok, muy bien. ¿Y algo más? También la ley muestra nuestro pecado. Ok. Nos muestra el pecado. Excelente. ¿Algo más? Yo tengo una cosa que yo siempre, cuando yo escucho la ley o alguno de regla o algo, yo siempre en mi mente iniciamos pensando sobre mi incapaz para cumplir. Ya, muy bien. Muy bien. Excelente. Ok. Estoy buscando una cosa más. A ver si alguien puede... Ya, Vladimir. Sí. Siguiendo un poquito con la idea de hermano Joel, yo pienso que vemos algo difícil de que nosotros podamos cumplir la ley. Imposible. Ya. Pero sí, al ver la ley... Más que difícil, sí, muy bien. Sí, imposible. Pero al ver la ley, podemos ver a Cristo. Cristo es quien cumple perfectamente la ley. Al ver la ley, yo veo que no puedo cumplirlo. Entonces eso me hace ver a Cristo Jesús, a mi sustituto en la cruz. Ya, muy bien. Sí, y vamos a llegar ahí. Excelente. ¿Un hombre es salvo por el cumplimiento de la ley de Dios? ¿Un hombre se puede salvar por el cumplimiento de la ley de Dios? No puede porque nadie puede cumplirla. Ok. La Escritura dice que si alguien transgrede en un punto la ley, la ha transgredido en todos. Ok, todos tienen que votar. Si el hombre puede ser salvado por la ley de Dios, por el cumplimiento de la ley de Dios, si es posible, este significa sí, este significa no. ¿Okay? ¿Qué piensan? Todos tienen que votar. Ok, no. No más Dalton y Joel están votando. Todos tienen que votar. Ok, no. Repita la pregunta. No hay repeticiones. Mira, sí. La respuesta es sí. Porque escucha la pregunta. ¿Es posible que un hombre sea salvo por el cumplimiento de la ley de Dios? No dije que él cumple la ley de Dios, ¿cierto? No dije eso, pero dije por el cumplimiento de la ley de Dios. Alguien dijo, nadie puede cumplirlo. Incorrecto. Si este fue correcto, nadie será salvo. Cristo sí pudo cumplir la ley de Dios. Nosotros sí somos salvos por el cumplimiento de la ley, perfectamente, pero no nuestro cumplimiento, ¿cierto? Jesucristo cumplió la ley de Dios perfectamente, de nuestra parte, por nosotros, en nuestro lugar. Cristo no solamente murió en nuestro lugar, hermanos, Él vivía en nuestro lugar. Él vivía una vida perfecta en nuestro lugar, ¿ok? Entonces, escriban esas tres palabras. Número 1, espejo.
espejo. Número 2, correa, correa. Y número 3, mapa, mapa. Espejo, correa, mapa. La ley es como un espejo, es como una correa, es como un mapa. Ustedes mencionaron dos de estos, el tercer no mencionaron. Número 1 es como espejo. La ley nos muestra dos cosas. Nos muestra la santidad de Dios, porque la ley refleja su carácter, refleja su santidad, y a la vez refleja nuestra pecaminosidad, nuestro pecado. Cuando nos miramos en el espejo de la ley, ¿qué vemos? Que no alcanzamos ni cerca. Entonces, nos muestra como un espejo. Número 2 es como una correa. No sé si esa es la palabra correcta para Nicaragua, pero correa es la soga, la soga que uno utiliza con un perro para que no corra. ¿Saben qué es eso? ¿Correa es la palabra correcta? Ok, muy bien. ¿Cómo es correa? La ley de Dios sirve como una correa para impedir la maldad, para parar la maldad en el mundo. Sin la ley de Dios en este mundo sería un gran caos total. El COVID-19 no tiene nada que ver con el caos que veríamos si la ley de Dios no existiera aquí en este mundo. Entonces, espejo, correa, número 3, es como un mapa. Y este es aplicable solamente a los cristianos. La ley, después de conocer a Cristo, sirve para nosotros, cuando lo interpretamos correctamente, sirve para nosotros para mostrarnos el camino que debemos caminar para ser fiel y obediente a nuestro Dios, a nuestro Padre. No es para ganar la salvación, no es para ganar el perdón de los pecados, no es para pagar el precio por los pecados, pero lo hacemos y queremos hacerlo porque somos perdonados, porque somos salvos. Si Dios realmente me ha salvado y si mi pecado es perdonado y soy hijo de Dios, ahora tengo el deseo de conocer a Dios y obedecerlo. Entonces abro su libro y veo su ley para obedecer a mi Padre, bueno, mi Padre misericordioso. Entonces, espejo, correa, mapa. Ahora vamos al texto, ¿cierto? Levítico 17, 10 a 12. Déjame compartir la pantalla y cambiar. A ver. Ok, un momentito. ¿Están ahí? Ok, creo que sí. Alguien di, ok, sí están ahí, para que sepa, porque no los veo. Sí, sí. Hermano Ryan está en inglés. Se ve en inglés, sí. Ok, muy bien. Ok. Ahora, Levítico 17, 10 a 12. Así es, vamos a tener problemas. Y ahí está diciendo. Oh, está en inglés. Hermanos, ¿qué pasó? No, en otra clase pues no está inglés ahorita. No. ¿Alguien tiene el don de lenguas esta noche? Tal vez debemos tener una clase de los... Hermano Joel, creo que tiene el don de lengua ahorita. Ok, momentito. A ver. Yo tengo solamente 1:30. Ok.
Norma, ¿me puede ver? Sí. ¿Qué ven ahora? Lo miramos a usted, hermano. Ok, muy bien. Déjame cambiar el texto rápidamente. Lo siento, hermanos, no sé. Supongo que ustedes deben aprender inglés, ¿cierto? Esta es la única solución a este gran problema que tenemos, ¿cierto? No, estoy bromeando. Ok, Levítico 17, 10 a 12. Ok, a ver. Vamos a tomar unos 3 segundos para tomar café. Ok, casi. Ok. ¿Están ahí? Ahora, creo que estamos en el idioma correcto. ¿Ahora? Ahora sí, está en español. Excelente. Ok, muy bien. Proceso de estudio bíblico. Hemos orado. Vamos a hacer las observaciones, pero rápidamente, hermanos, para que lleguemos a los pasos un poco más complicados. Entonces, ya hemos visto el contexto. Creo que ustedes ya han leído algunas veces. ¿Y qué palabras de acción ustedes, qué palabras de acción y marcaron? Comiere, Ok. ¿Qué más? pondré, Muy bien. Muy bien. Yo pondré mi... al menos, Expiación. comiere otra vez, ¿cierto? Cortaré. cortaré, Ya. Expiación. Mira, aquí es comiera es qué es. Esa es la ofensa, ¿cierto? Y estos verbos pondré y cortaré son ¿qué? El castigo. Ahora dice en 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación. Wow, ok. Mira, esta palabra, estamos todavía, lo siento, estoy saltando. Sobre el altar por vuestras almas y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Otra vez comer, otra vez comer. ¿Qué sustantivos importantes marcaron? Israel, extranjeros. Ok, muy bien. Israel, extranjeros. Muy bien. Vida, carne, sangre, Sangre, vida. varón. Ok, ya muy bien. Bueno, varón va con Israel, también va con extranjeros. Porque la vida, este es es importante, ¿cierto? La vida de la carne en la sangre, otra vez sangre. Y vemos sangre mucho, ¿cierto? Expiación también es sustantivo, ¿cierto, hermanos? Expiación es una idea. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá, otra vez vemos sangre. Extranjero menciona otra vez que more entre vosotros, otra vez sangre. Ahora, frases claves. ¿Cuáles frases claves notaron? Cualquier varón de la casa de Israel. Ok, vamos a decir cualquier varón.
porque este incluye Israel, extranjeros, es La- muy universal. Comiere alguna sangre. Comiera alguna sangre, ok, muy bien. ¿Qué más? Cortaré entre su pueblo. Ya, cortaré. Qué fuerte, ¿cierto? Wow. También pondré mi rostro contra. Ok, ¿qué más? La, La he dado para hacer expiación. Ok. Para hacer expiaciones es muy importante. en la parte en el versículo 12, ninguna persona de vosotros comerá sangre. Ok. Otra vez esta idea de comer sangre, vemos eso varias veces, comer sangre, comer sangre. También esta parte, ninguna persona, cualquier varón, ninguna persona, está hablando de todos aquí. Es una énfasis de la importancia de esta idea. ¿Qué transiciones vean? Porque la vida, Ya, es nomás porque. Y esta es una palabra importantísima aquí. La palabra por qué nos indica una explicación, una causa, algo que es más fundamental, un fundamento de algo que acaban de decir o algo que acaba de pasar. Está explicando el fundamento en este caso, el fundamento del mandamiento. Hermano Brian, Ya. hermano Brian, una pregunta, soy Luis Hernández. Ok, sí. Bueno, sé que ahorita pues está en el desarrollo, disculpe que voy a hacer la pregunta, pero es que fíjese que en esa parte está un poco confundido, pero más que todo creo que es por mi prejuicio de haber estudiado otra cosa, que no sé si estoy mal. Ok. Mire, el otro día, bueno, no sé, alguien nos enseñó sobre algo que se llamaba conectores, que no quiero estropear la clase, no sé si es otra cosa. Pero entonces, el asunto era de que habían unos conectores que eran, por ejemplo, así que, cómo, Ok. entonces, Sí. de modo que. Eso no es lo mismo, ¿verdad? Que lo que buscamos acá, cuando usted dice transiciones. Ya. ¿Cómo se letrea? ¿Conector así? Correcto, conectores. Ok. Sí, o conector. Ya, conectores. Entonces yo he estado confundido, pero más que todo creo que es un prejuicio de mi mente de Es estar igual. buscando eso. He estado confundido. Es igual, es la misma cosa. Y yo utilizo la palabra transiciones, tal vez conector sería una palabra mejor. Pero sí, estamos buscando palabras que realmente hacen lo que dice esta palabra, que hacen una conexión entre dos ideas y nos indican su relación, cómo están relacionados. Si tenemos la palabra por qué, nos indica que está explicando el motivo. Pero si hubiera la palabra pero, si la palabra pero estuviera ahí, nos indica que es un contraste, ¿cierto? Entonces sí, está bien, conector está bien, creo que es la misma idea. No sé dónde aprendiste eso, pero me parece la misma idea. ¿Dónde debemos cortar el texto? En pueblo. Sí, muy bien, pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué cortaste ahí? Porque es la idea. Hay una ordenanza de no comer y la consecuencia. Y en el versículo 11 explica el por qué. Es otra idea. Ok, entonces, ¿pero quieres cortarlo entre la ordenanza y la consecuencia también? No. No. De ahí los cortes los hice con las palabras de transición. La siguiente transición Sí. la encontré en el versículo 12, por tanto. Así que esas fueron las dos transiciones que hice. Ya, ok, muy bien. Entonces, pero no sería muy mal cortarlo aquí también. No más pensando por un momento, porque aquí exactamente que como dijiste, tenemos el mandamiento, tenemos la consecuencia y luego todo eso es la explicación o el motivo, el fundamento
de realmente de eso que causa eso. Pero, a ver, déjame Hermano pensar. Brian, Sí. el miércoles pasado, bueno, yo aprendí eso, de la observación que usted nos hizo, de Ajá. que cuando estábamos cortando el versículo el miércoles pasado, usted nos dijo que nos fijáramos dónde estaban los puntos. Sí. Bueno, yo estuve, por ejemplo, en semana viéndolo con Lenín y bueno, estábamos ahí viendo ese punto gramatical y vimos Ya. de que realmente es como un solo párrafo, porque casi solo como al final, creo que está un punto. No sé si tiene que ver. Ya. Sí, siempre es bueno ver el punto, dónde están los puntos y a veces nos ayuda. Y lo que estoy chequeando ahorita, ninguna es persona. Estoy chequeando porque realmente lo que vemos aquí son dos partes grandes. Tenemos el mandamiento, el mandato y tenemos el motivo. Pero podríamos empezar ahorita incluso a pensar en tal vez los subpuntos o cómo tal vez debemos dividir los ideas grandes, porque aquí es obvio. El mandato debe ser dividido aquí, ¿cierto? Entre el mandato mismo y también la consecuencia que va con el mandato. Aquí en la segunda parte dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la ha dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces aquí está hablando mucho, ¿cierto?, de la expiación. 12, por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre ni extranjero. Ok, entonces 12, ¿qué está haciendo 12? ¿Qué es 12 básicamente? ¿Qué tenemos en el versículo 12? ¿Qué es? El versículo 12 está afirmando lo que dijo anticipadamente el versículo 11. 10, ¿cierto? Realmente, versículo 12 es una repetición de versículo 10. Oh, no, ahí no. ¿Ves? Básicamente dice la misma cosa. ¿Sí o no? Está diciendo aquí, no comen sangre. Aquí, lo siento. Ok, aquí dice, no comen sangre. No comer sangre. Aquí dice, hay castigo si comen sangre. Aquí dice, no comen sangre, que es expiación. Y aquí dice, no comen sangre. Y nomás tenemos, hermanos, lo perdimos. Lo siento. Está muy, aquí, ¿qué tenemos aquí? Es una transición, es un conector. Ya, eso es otra transición. Ven, hermanos, cuando estamos, y ustedes están viendo algo ahora, tal vez están pensando, ¿por qué él no vio eso antes? Hermanos, yo no hago trabajo en eso mucho antes de estar con ustedes, porque quiero que vean el proceso. Cuando uno empieza de la nada con un texto, a estudiando, a dividiendo, a marcando palabras importantes, vas a estar descubriendo cosas y viendo conexiones y entendiendo mejor lo que dice la escritura. Y ahora mismo con ustedes yo estoy entendiendo mejor las ideas y cómo se relacionan las ideas de este pasaje. Entonces, por tanto, este refiere a qué? Por tanto, está hablando de todo eso aquí. Dice, y por tanto, o bueno, mejor, inmediatamente está hablando de la expiación, ¿cierto? Está hablando de la expiación. Por tanto, es prohibido
los he dicho a los hijos de Israel que no, a cualquier persona no deben comer sangre. Ok, entonces vamos a cambiar eso. No estoy perdiendo a ustedes, ¿cierto? ¿Están siguiéndome o están perdidos en el bosque? ¿Está bien? Aquí estamos. Ok. Ok, entonces aquí tenemos el mandato. Aquí tenemos la consecuencia. Aquí tenemos el motivo o el fundamento o la razón. Consecuencia. Y aquí tenemos otra vez el mandato. Entonces, realmente tenemos, yo diría, después de verlo aquí con ustedes, yo diría que aquí en este pasaje tenemos 4 partes o 4 ideas. Y yo lo divido aquí. Mandato, consecuencia, motivo y otra vez mandato. Una afirmación, reafirmación del mandato. ¿Ok? ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo o tienen otra idea? ¿O estamos en eso juntos, hermanos? ¿Qué piensan? De acuerdo. ¿Ok? Sí, voy entendiendo. De acuerdo. ¿Alguien cortó el texto así? ¿O nadie? No, negativo. No. Negativo. No. Ok, ¿dónde cortaron todos? No más en el... Después de los puntos. Después donde termina cada oración. Ok. Yo Entonces, corté igual como están los versículos, o sea, pueblo, persona, sangre. Ok. Y la verdad, predicándolo, explicándolo, podríamos poner estos dos juntos. Este sería posible. Y tal vez sería mejor en un mensaje dependiendo del grupo y la forma de uno explica. No se olviden, hermanos, no estamos añadiendo significado aquí. No estamos agregando a la palabra de Dios. Nomás estamos como abriéndolo, cortándolo para entenderlo mejor, organizándolo para que podamos entenderlo mejor y después de todo explicarlo, enseñarlo, predicarlo mejor. Pero aquí, bueno, si yo estuviera haciéndolo, yo lo haría así. El mandato, la consecuencia, el motivo y otra vez una afirmación del mandato. Hemos hablado del contexto, el contexto grande que es, aquí voy a ponerlo aquí, que es ley, que es el pacto de la ley. También en el histórico, si tuviéramos que decidir cuál categoría de ley es esta, ¿qué dirían? ¿Es ley civil, moral o ceremonial? ¿Qué piensan? ¿Y por qué? Yo pienso que es ceremonial. Ok. ¿Por qué? Porque es un ritual lo que están haciendo. Es respecto a un ritual de lo que se está hablando ahí. Bueno, ¿a respecto de qué? Un ritual. Una Bueno, forma de hacer algo. Está hablando de comer, de la cena, del desayuno. Está hablando de la pureza, de cómo guardar su pureza, de cómo presentarse. Pero, ok, pero también está hablando de comer, ¿cierto? ¿Ustedes han comido esta noche? Sí. Ok, ¿y comieron sangre? No. ¿Han comido sangre?
En morongas, nada más. Ok, muy bien. ¿Alguien dijo ceremonial? ¿Alguien tiene otra idea? Ok. Ok, bueno, no es civil porque no tiene que ver con la cultura y los pueblos, cómo los vecinos deben comportarse con el gobierno y con las autoridades. No es moral porque no es un principio universal. Y entonces tenemos que decir que es ceremonial. Y es claro que es ceremonial porque ¿de qué habla? Sí, está hablando de comer, desayuno, cena, almuerzo, pero está refiriendo a qué. Está refiriendo a los sacrificios, ¿cierto? A que no se le dé mal uso a la sangre para los sacrificios del pueblo. Bueno, y no es solamente mal uso de los sacrificios. Está hablando de comer sangre en cualquier momento. Está hablando de comer sangre en cualquier comida. No solamente de los sacrificios, no solamente de la carne que comieron los sacerdotes. Está hablando de cualquier varón en Israel, incluso los extranjeros que están entre Israel, no deben comer alguna sangre en cualquier momento, en cualquier comida, ¿cierto? Pero es una ley porque tiene que ver con los sacrificios. Tiene que ver con los sacrificios de hacer expiación que los sacerdotes hicieron para el pueblo de Israel. ¿Ok? Sí, Entonces, sí, por eso, profesor. ¿Mande? En el 11, él dice, o sea, él está hablando realmente de la importancia de la sangre, que es para la expiación y perdón de pecado de ellos, o sea, la vida de ellos. Sí, muy bien. Y dice que tiene una frase interesante. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Este es un poco extraño. No es, tal vez estamos pensando qué significa eso, pero quiero mostrarles algo. En las Biblias, vamos a capítulo 16, una hoja antes. Capítulo 16 de Levítico. Porque debemos considerar el contexto literario. ¿Qué dice? ¿Qué es el título del capítulo 16 en la Biblia de ustedes? Día de la expiación. Muy bien. El día de la expiación. ¿Dónde hemos visto esta palabra expiación? ¿Dónde vimos la... Aquí en el versículo 11 dice... Sí, está hablando mucho de expiación en nuestro pasaje y no viene de la nada. Está hablando de expiación porque todavía tiene en mente lo que había escrito en capítulo 16 de Levítico. Y el día de expiación es muy importante porque, bueno, es el día de hacer sacrificio por los pecados de Israel. Entonces, este día es tan importante, este acto es tan importante y este símbolo de la sangre del animal es tan importante que Dios dijo a todo el pueblo de Israel que no deben comer sangre en cualquier momento. Es algo, esta cosa, este símbolo es tan importante y tan sagrado para comer en cualquier comida común. Entonces, este es un poco del contexto de la ley que estamos estudiando. Es una ley ceremonial, es parte del pacto de la ley en el contexto literario.
el contexto es que está describiendo, dando las instrucciones del día de expiación. Y hermanos, no tenemos tiempo, pero el día de expiación era un señal, una bandera, una luz tan grande para mostrar y preparar el camino para la venida de Cristo, ¿cierto, hermanos? El derramamiento de sangre de parte para los pecados de los hombres. ¿Qué es el objetivo del autor? Aquí el autor es, bueno, ¿quién escribió Levítico? Moisés. Moisés. Muy bien. ¿Y qué otros libros escribió Moisés? El Pentateuco. Los primeros, ¿cuántos? 5. 5, muy bien. Los primeros 5 libros fueron escritos por Moisés. Entonces Moisés es el autor, pero quien está dando la ley es Dios mismo. Dios. Entonces, ¿qué es el objetivo de Dios en dar esta ley? ¿Qué quiere que sepa su pueblo? ¿Qué quiere decirles Dios? ¿Qué es el objetivo del autor para su público? ¿Qué quiere que sepa? ¿Alguna idea? ¿Qué escribieron? El pueblo, soy Néstor, profesor. Okay. El pueblo necesita cumplir y entender la ordenanza que Dios da a través de Moisés. Ok, este es correcto, pero es muy general, ¿cierto? Porque está hablando de algo más específico. Pero bien, Profesor. pero hay que ser más específico. ¿Qué más? Profesor, Sí, diga. pienso que el objetivo del Señor, ¿verdad?, es hacerle saber a su pueblo lo que el texto dice en sí mismo, que solamente a través del derramamiento de sangre podía haber expiación de pecados. Bueno, este también es correcto, pero realmente no es la idea aquí. Esa es la idea grande. Esa es la idea de todo este pasaje de día de expiación. Sí, correcto. Pero es un estiro, no sé si saben esa palabra. Estás estirando para tener eso allá. ¿Qué más? Hermano Ryan, yo escribí que Moisés dio la ley al pueblo de parte de Jehová para que nadie coma sangre, porque la vida de la carne está en la sangre y Dios la había dado. Para hacer Muy bien. expiación. Ya, muy bien. Eso es lo que yo diría. No se olviden, hermanos, queremos estar muy cerca del texto, no queremos salir muy lejos del texto. Incluso utilizar las mismas palabras que se encuentran ahí. Yo diría eso. Dios quiere que sepa que no comer, que la sangre es, que no comer sangre es algo tan importante que serán cortados de su pueblo si rompen o quebrantan esta ley. No voy a escribirlo por el tiempo ahí abajo, pero yo diría algo así, porque aquí lo que yo veo, después de estudiarlo, observar, hacer las observaciones, es que esta ley es muy, muy importante y vemos eso porque a causa de la consecuencia y también a causa del motivo, ¿cierto? La consecuencia es muy fuerte y el motivo, hablando de la expiación, es muy profundo, es algo muy grande, el día de expiación. Entonces, yo diría algo así, pero hermanos, hay que estar específico y muy cerca del texto. Sigamos por el tiempo. Okay, vamos a 5. Y ya hemos hecho eso, ¿cierto? Ya hemos pensado en la estructura. Tenemos número 1, mandato. 2, consecuencia. 3, motivo. 4, mandato, otra afirmación del mandato o repetición.
Ok, vamos a seguir por el tiempo, hermanos. Luego, reflexiones sobre cómo el pasaje se conecta con el Evangelio. Ahora hay que pensar, hermanos, ahora nosotros tenemos que hacer las conexiones, ¿cierto? Entonces, vamos a pensar en, o recordar, tener en mente que es una ley ceremonial. También recordar que la ley tiene tres papeles hoy en día, ¿ok? Entonces, por favor, dime, ¿qué conexiones hicieron en este paso? ¿Alguien? No tenga miedo. Yo hice la misma tarea del hermano Vladimir. Ok. Solo no la hice. primera y segunda parte, hermano. Ok. Vladimir tiene su excusa. ¿Alguien más, por favor? Bueno, yo tratando de ver el Evangelio, pude ver que, igual que hoy, pecado y muerte. Y puse la sangre que se derramó de Cristo es vida para nosotros, igual que en el versículo 11, él explica que esa sangre quita el pecado de ellos, porque ahí está la vida. Ok, bueno, vamos a... dijiste primero que el pecado trae consecuencia, creo que dijiste algo así. Pero sí, este nos muestra que el pecado trae consecuencia, que hay que pagar la deuda del pecado. ¿Qué más? Hermano Ryan, yo la conexión que hice fue que así como Dios dio la sangre para hacer la expiación por los pecados, así dio a su Hijo. Pueden pensar en un versículo del Nuevo Testamento que es un resumen, que dice eso. Juan 1:29. ¿Qué dice? Cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, muy bien. Muy bien, Juan. ¿Qué más? ¿Alguien más? No recuerdo un pasaje específico, pero recuerdo en la Santa Cena, en la Cena del Señor, la última cena, donde el mismo Jesús dice que, y esta es mi sangre, que será derramada por ustedes. Sí, muy bien. ¿Qué más? En Romanos 3. En Romanos 3. ¿O 6? ¿Quieres decir tal vez? La paga del pecado. También, hermano, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 22, dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Muy bien, sí. Este es el mejor versículo para esa idea de expiación por sangre. Hebreos 9, 22. Excelente. ¿Qué otra conexión hicieron con el Evangelio? Hermano, bueno, quiero que me califique, pues, a ver, me corrija, por favor. Yo escribí de esta forma: hubo un derramamiento de sangre preciosa al cual deseo referirme. No hablo de ríos de sangre, de carnero, de machos cabríos innumerables. Hubo un derramamiento de sangre incomparable, un Dios y hombre que derramó su sangre en aquel inolvidable momento. La matanza de un Dios, el asesinato de aquel que se hizo hombre para poder expiar nuestros pecados. El gran puritano Charlie Spurgeon lo llamó teocidio. Ok. No escuché todo, pero creo que estuvo bien. Y me parece que ya estabas predicando, ¿cierto? Parece que ya estabas resumiendo y también aplicando un poco. Y está muy bien, hermano. Pero todavía no estamos ahí. Pero me parece bien, hermano, hacer la conexión, y debemos hacer esa conexión con la sangre aquí, con la sangre de Cristo, la ley y la imposibilidad que cumplimos con la ley y que Cristo cumplió por nosotros. Debemos hacer siempre estas
conexiones cuando predicamos el Antiguo Testamento. ¿Qué principios universales notaron? ¿Qué aprendemos sobre Dios? Bueno, yo noté que Dios es inmutable. Realmente estos versículos muestran bastante los atributos de Dios, porque entre unos de ellos, el decreto de Dios, la palabra que Dios habló se hace. También veo la ira de Dios, la justicia, la misericordia, el amor y el perdón. Ok. Bueno, vamos a empezar con 1. Entonces, vemos que Dios es justo, ¿cierto? ¿Cómo vemos que Dios es justo? Porque Él castiga el pecado. ¿Qué más vemos? Que Dios es... El juez. Ok, justo y el juez. También Dios es santo, ¿cierto? Es santo. No tolera el pecado. No tolera el pecado. ¿Algo más? Bueno, estos dos atributos vemos claramente en ese pasaje y estos son los más importantes. ¿Qué aprendemos sobre el hombre? Que tiene que obedecer, pagar el precio por no obedecer. Sí, deben obedecer y cuando no obedecen tienen que pagar el precio por no obedecer. Algo más que aprendemos sobre el ser humano, creo que este sería el punto más. Ok, salvación. ¿Y qué es salvación, hermanos? Vemos aquí que la salvación es ser parte del pueblo de Dios. Dice, pondré mi rostro contra la persona. Tener salvación es no estar en esa posición de tener el rostro de Dios contra usted, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendemos de la salvación? Que uno tiene... que el pueblo de Dios puede conseguir a través de un mediador. Bueno, ahí no dice, aquí no habla de mediador en este pasaje, pero la idea es que sí necesitamos, porque aquí dice, uno tiene que cumplir con la ley para tener salvación. Y nosotros ahora es cuando aplicamos, hermanos, ahora es cuando aplicamos a las personas que estamos enseñando. Porque si salimos de ese tiempo de adoración, de ese servicio, de esa predicación, y no más, si usted ha dicho, tiene que cumplir con la ley de Dios para que Dios te acepte. Para tener salvación, tiene que hacer lo que Dios ha dicho. Tiene que seguir la ley de Dios. Hermanos, ustedes han predicado un evangelio de muerte a ellos. Hay que ahora hacer las aplicaciones pensando en el evangelio y recordando el contexto de este pasaje, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso. Tenemos mandato, tenemos consecuencia, tenemos motivo, ¿cierto? Entonces, pensemos por un momento en las aplicaciones, ¿dónde debemos ponerlos? Por ejemplo, ¿cuáles aplicaciones o principios universales caben debajo del mandato? Bueno, de que Dios es santo y justo. Este también va aquí también. Entonces, ¿qué es la aplicación para el ser humano? Ser perfecto. También, ¿qué es otro principio universal? Ok, podemos poner aquí el ser humano tiene que pagar el precio. Entonces,
¿Qué es la aplicación de eso? El ser humano tiene que pagar el precio por su pecado. ¿Qué es la aplicación de eso, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Qué debe hacer alguien para pagar el precio por sus pecados? ¿Cómo pagan? El Evangelio. Morir. Arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo Jesús. No, ese no paga el precio por los pecados. Con la muerte. Ellos tienen que pagar el precio, entonces ellos tienen que derramar su sangre, tienen que pagar el precio, tienen que morir físicamente, La sangre expiatoria de espiritualmente. Cristo. Hermanos, no, y ni es confiar en Cristo, porque confiar en Cristo no es pagar el precio, ¿cierto? Hay que tener cuidado con las palabras. Hermanos, ustedes nunca dirían que yo pago el precio por mis pecados cuando confié en Cristo, ¿cierto? No dirían eso. Y yo sé lo que están pensando, pero hay que tener cuidado con las palabras. La única forma de pagar el precio, hermano, es ir al infierno. Y yo sé que están pensando, este no es buena aplicación, no van a querer escuchar eso, ¿cierto? No es buena noticia, pero ellos tienen que entender la mala noticia para entender la buena noticia. Y también los cristianos, hermanos, tienen que ser recordados de eso para que se gocen más en su salvación hoy. Sí, hermano, adelante. ¿Qué queréis decir? Bueno, realmente no existe una sola obra de que el ser humano pueda hacer para poder salvarse. Pienso de que siempre me voy a aferrar a la Escritura, en el principio de sola Escritura, porque Hebreos 9:22 vuelve a decir siempre que sin expiación, sin derramamiento de sangre, no hay expiación. Entonces, haga lo que uno haga, está fuera del alcance. Solamente la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, derramada por gracia sobre pecadores inmerecidos, puede dar salvación y vida eterna solamente con el derramamiento de sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Sí, y dijiste, hermano, que algo es fuera del alcance del ser humano. ¿Qué es fuera del alcance del ser humano? La salvación. Amén. Ok, la salvación. Una pregunta. ¿Es fuera del alcance del ser humano pagar el precio por sus pecados? Sí. Sí, fuera del alcance. ¿Sí? Sí. No. Sí. No, Él muchos puede pagar por sus pecados. van a pagar el precio por sus pecados, hermanos. Muchos. Hay que pagarlo aquí. ¿Me entienden? Sí, ya ahora sí entendí. Ok. Los que van a ir al infierno son los que van a pagar ahí. Exacto. Hermanos, es importante. Las palabras que utilizamos y las frases que decimos tienen significado. Y hay que tener muy cuidadoso con lo que decimos, especialmente cuando estamos hablando del Evangelio y de los pecados, de la salvación. Todos. Hermano Brian, Sí. a veces cuando ya estamos así estudiando pues un poco juntos, a veces uno puede ver algunos contrastes. Por ejemplo, eso que usted dijo es cierto, pues ya cuando uno lo ve en el estudio de que el ser humano sí puede pagar por su pecado. Ajá. Pero el contraste es de que no puede para su salvación. Sí. ¿Verdad? Está fuera de él ahí. No puede ganar su salvación. Puede pagar el precio por sus pecados. Cada pecado va a ser pagado, ¿cierto? Cada pecado va a ser pagado. Mis pecados son pagados por Cristo, gracias a Dios, por su misericordia. Pero hay muchas personas que van a pagar el precio por sus propios pecados ellos mismos. Pero es aquí y es para siempre. Ok. Ahora vamos a
no vamos a hacer el bosqueo. Quiero pensar por un momento más en la aplicación. No hay espacio en la otra. Pero hay que pensar también en la ley. Y mira, hermanos, hay más. Podríamos poner más, pero por el tiempo tenemos 7 minutos. Quiero mostrarles algo. Cuando hablamos de espejo, correa y perdí la palabra, mapa. Sí, ahí está. Gracias. ¿Cuál es más, cuál de estos aspectos de la ley es más relevante o aplicable a este pasaje? ¿Cuál creen? ¿Cuál? Espejo. Sí, espejo. ¿Por qué? Bien, pero está hablando de... ¿Mande? Yo pienso es Corea por abstener de y no comer. No comer. Güey, ¿estás bromeando? ¿No comer demasiado comida? No comer sangre. Ok, no comer la sangre. Entonces, aquí, porque es ley ceremonial, por eso no hay aplicación directa realmente a la correa. Porque cuando estamos hablando de la correa, estamos hablando de impedir el pecado de todos los seres humanos. Estamos pensando más en cómo robar, matar, cometer adulterio, este tipo de cosas que son más universales. Y no es tan, sí es aplicable a este aspecto también, pero no como muy, muy aplicable. Hay principios que podemos aplicar aquí. Más la ley moral. La ley moral es muy aplicable a la correa y también mapa para nosotros. Todas las leyes ceremonial, moral y también civil, todos esos nos ayudan con el espejo, porque está hablando del pecado y entendemos que no, lo siento, sé que es un poco caótico, pero lo que quiero mostrarles es que las diferentes categorías de la ley, ellos caben mejor en diferentes roles. Entonces, bueno, aquí tenemos ceremonial y ese nos ayuda más con el espejo. Nos da más con el espejo. ¿Por qué? Porque, bueno, varias razones. Uno es que nos muestra o nos habla sobre la expiación. Y viendo el contexto, vemos que está hablando del día de expiación y podemos ver que está hablando del pecado del ser humano y del hombre. Y que solamente, o que es necesario matar un animal, o pensando en animal, pensando en el derramamiento de sangre, ¿cierto? Entonces, cuando estamos explicando este pasaje a una congregación, una clase, un grupo, yo pasaría tiempo, o uno de mis metas sería mostrarles el espejo. Yo quería que ellos vean su propio pecado, que ellos vean la santidad de Dios, la justicia de Dios, y a causa de eso, empujarles fuertemente a Cristo. Yo quería que ellos salgan de este estudio, de esta predicación, amando a Cristo, gozándose más en la obra de Cristo en la cruz. Porque el problema con la ley y lo que vemos en el espejo es que no hemos cumplido y no podemos cumplirlo.
ya hemos quebrantado la ley de Dios muchas veces, pero Cristo sí cumplió, que Cristo sí lo hizo por nosotros. Y el gran rescate de Cristo no simplemente incluye el perdón de nuestros pecados, pero también la imputación de su justicia a nosotros. Como he explicado antes, que como hemos mencionado, hablado antes, en su muerte, en su vida y sacrificio, en el momento de justificación, nuestros pecados son o están imputados a Cristo, y la justicia de Cristo es imputado a nosotros. Ok, hermanos, ya estamos a la hora hemos llegado a la hora de terminar. Entonces, un día vamos a llegar al bosquejo, pero déjame decir tres cosas sobre el bosquejo. Y bueno, tal vez estás pensando, ya quiero saber hacer el bosquejo, porque eso es lo que predico. Sí, tienes razón, predicas de ahí. Lo que estamos estudiando y aprendiendo en esas clases, en ese taller, es la primera parte de la preparación de predicar. Yo, cuando predico, yo hago ese proceso. Cuando termino con estos 9 pasos, normalmente toma tal vez 2 horas para hacerlo desde el principio hasta el fin, dependiendo del texto. Después de eso, luego yo empiezo a formar y escribir el manuscrito. Y ese toma unos 2, 3, a veces 4 horas más, dependiendo del texto. Cuando termino con el manuscrito, luego yo lo practico, yo lo digo, yo lo leo otra vez y cambio otras cosas. Entonces, este puede ser 1, 2 horas más. Pero si fallamos en esas primeras partes, las primeras horas del estudio, los primeros pasos, el resto también vamos a fallar. No va a ser bueno, no va a ser lo que debe ser, ¿cierto? Entonces, no se preocupen mucho por el bosquejo ahora. Hay que poner los fundamentos y tener mucho cuidado con observaciones, contexto, principios universales, aplicaciones, y empezar a pensar en la estructura. Ok, muy bien. Gracias, hermanos. Joel, si quieres decir algunas cosas o... No te escuchamos. Estamos bien agradecidos por su trabajo y bueno, yo pienso es una bendición para nosotros para estudiar en esta manera y cualquier tiempo nosotros estamos invirtiendo en la palabra de Dios. Es una bendición para todos de nuestras familias y todos. Quiero decir gracias en mi parte y también en parte de mi iglesia que está muy bien. participando. Sí, de nada. Y es un placer estar con ustedes y como dije, espero que podamos hacer eso, tener más tiempo juntos. Joel y yo vamos a hablar de lo que debemos hacer. Pero ya son las 9 o 8 ahí. Yo puedo darles unos 10 minutos más. Si hay algunas preguntas, si alguien quiere quedarse, yo sé que algunos tienen que irse. Pero si alguien tiene pregunta o duda, si quiere hacerme la pregunta ahora, yo tengo algunos minutos más. Entonces, nomás habla con libertad. Hermano Brian, una pregunta es que, por ejemplo, en este capítulo 17 de Levítico, sí, por lo general, yo vengo leyendo desde el capítulo 1 de Levítico, pero yo veo que usted abordó un poco más cerca el capítulo 16.
Sí. Y no tomo mucho en cuenta el capítulo 18. Yo quisiera saber, pues, cuánto puedo acercarme lo más próximo, porque yo me pongo a pensar, si estuviera leyendo o estudiando el Salmo 119, entonces quiere decir que voy a tener que venir desde el Salmo 1, no voy a finalizar el trabajo. No sé si me entienden. Sí, y cada pasaje tiene sus demandas, podríamos decir. A veces no es necesario leer como mucho del contexto porque es muy obvio, o tal vez es una carta muy corta. Pero hay algunas que es necesario leer hasta tal vez otros libros para ver de qué está hablando. Por ejemplo, Segunda de Timoteo, es útil leer Primera de Timoteo, como hemos hablado. Si ves aquí en Levítico 18, luego habla de más leyes, dice actos de inmoralidad prohibidos. Luego empieza a dar una lista de leyes. Entonces, para mí, en mi pensamiento, yo, si estuviera estudiando, sí, lo leería. Si nuestro tiempo aquí es más corto, pero realmente no es muy necesario para entender lo que está pasando en 17, 10 a 12. Pero ya depende del texto y es mejor leer más menos, ¿cierto? Mejor tener cuidado de leer demasiado que leer demasiado pequeño, ¿cierto? De leer poco. Gracias, Yasser. Buena pregunta. ¿Alguien más? Gracias. Sí. De nada. Nadie más. Ok. Bueno, hermanos, este sábado empieza es el primer día del Casa de Pavo. Entonces. Ya esta es la última clase, ya no hay más estudio. ¿Mande? Que si es el último, si hoy es la última clase, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Mira. O sea, parte de nuestro estudio hasta ahora, ya no hay otro más. Mira, nosotros, yo y Javier estamos planeando para continuar los estudios de jueves a 6:30, si todo puede. Pero no sé si Dr. Ryan vas a enseñar o otra persona, pero vamos a hablar sobre esta. Pero estamos planeando, si ustedes quieren estudiar, vamos a continuar cada jueves a 6:30 un estudio como este y algunos temas diferentes y como es. Ok. Vladimir. Sí, hermano, yo entendí que íbamos a continuar con hermano Ryan estudiando hasta llegar al bosquejo. No sé si es así. Pero ese significa que estudiaríamos hasta que Cristo regrese, hermano. A mí me parece buena idea. No, hermanos, la verdad me encantaría tener algunos tiempos más con ustedes. Realmente es un placer estar con ustedes. Entonces, yo estoy listo de por lo menos tener otra sesión para enfocarnos en el bosquejo, para que pueda darles algunas ayudas en esta parte. Déjanos hablar, Joel y yo, sobre eso. No sé si podría la próxima, no estoy muy seguro, pero podemos planificar, ¿ok? Hermano Brian. Conmigo está bien, si quiere. Hermano. Sí, Luis. Sí, adelante. Sí, bueno, no es que uno quiera como medir lo que usted sabe, nada de eso, pero por casualidad tal vez, por ejemplo, nosotros miramos que usted tenía listo, por ejemplo, el bosquejo de Romanos 12:2 y lo mostró. Sí. Y como escuché pues de que su trabajo pues bastante arduo en la enseñanza,
usted no tiene ninguna predicación grabada que también nosotros podamos ver para aprender. Sí, compartí eso, creo, ¿cierto? Ese vínculo, compartí el vínculo con ustedes, los recursos de G3. ¿No? Oh. Bueno, No, aquí sí. por el WhatsApp. Yo pongo solamente para mi iglesia, yo pongo en la página de Facebook de mi iglesia una de G3, pero yo voy a poner... Okay. Mira, dame 10 segunditos para... Okay. A ver, déjame ver si todavía está ahí. Creo que hay un sitio que hice para los que habían asistido el G3 en español en enero. Y tiene por lo menos 2. A ver, time to cancel. Okay, en la clase de Zoom de WhatsApp tenemos el link. Usted nos mandó ahí en el grupo de WhatsApp, dice. Okay. G3 recursos, dice. Sí, sí. Bueno, aquí está otra vez. Aquí está otra vez. Y Luis Hernández es en Zoom por la clase. ¿Tú tienes Zoom? Sí, pero bueno, lo que, no sé, estoy confundido tal vez, no domino bien la tecnología, pero ese link es como para una grabación o es siempre un bosquejo. Ok, mira, déjame mostrarte. Aquí está la página, ¿cierto? Si sigues ese vínculo, vas a ver esta cosa, recursos E3, mi número, Romanos 12, 1 a 12. Aquí está un video de YouTube, pero es mensaje. Ok, eso era lo que estaba preguntando. Gracias, hermano. Muchas veces queremos correr más allá de estos pasajes pequeños, estas palabras pequeñas. Pensamos, quiero las palabras más importantes, pero hermanos, esta frase, así que es importantísimo. Okay, entonces, Romanos 12, 1, 2. Y este es el manuscrito de Romanos 12, 1 a 2. Aquí está el proceso. Ok, y aquí abajo, todas las páginas, aquí está el proceso de estudio bíblico, el modelo. Aquí está un mensaje sobre el principio regulativo de la iglesia. Otra idea es un video. Es un video, pero realmente nomás es un mensaje. Y el regalo tiene que... Había un pastor en la iglesia, una iglesia en Kenia, no era estudiante mío, tal vez en el futuro, si Dios permite, pero el Señor le dio una nueva palabra, una nueva revelación, que cada mujer en la iglesia debe llevar su semilla, podemos decir, debe tener su bebé, que él debe acostarse con cada mujer en la iglesia para que pueda tener más hijos. Ok, y esto es verdad. Esta fue una ilustración que estaba dando. Ok, ahí entonces, hermanos, hay 2 mensajes en español que pueden escuchar esta noche si quieren. Tengo algunas más, no muchas, 2 o 3 tal vez más que voy a buscar para compartir con ustedes si quieren, si desean escuchar. Ok. Vladi, ¿quién era? ¿Es tu esposa? Sí, es mi esposa, Adriana. Okay. Adriana, ok, muy bien. Sí, la voy a presentar, aquí viene. Es ella, mi esposa. Hola. Hola Adriana, ¿cómo está? Buen día, muy bien. Buenas noches. Hola, Andrea. ¿Todo está bien? Todo bien. ¿Cuántos hijos tienes, Vladi? Uno. No sé, ahora se cruzó el niño acá, de 6 años. Ese es el que tenemos. Y uno que está en el vientre de mi esposa ahora. Excelente, muy bien. Gloria a Dios. Felicidades. A mí me gusta escuchar. Excelente.
Ok, bueno, otra pregunta o duda antes de terminar.